a nivel profesional, como qué herramientas puede dar el dedicarse a hacer community building. Em, Generalmente dentro de altruismo eficaz es un rol como trampolín. Hay muchas personas que pasan o que han empezado sus carreras dentro de altruismo eficaz siendo coordinadores de un grupo universitario, coordinadores de un grupo de ciudad, y a partir de eso pues después trabajan en más campos de especialización. Em, pero sí que es una una manera de ganar capital de carrera y sobre todo networking, porque los community builders estamos trabajando constantemente con las personas de nuestro grupo, pero también integrando al grupo dentro de la comunidad internacional, y parte de nuestro trabajo es pues hablar con muchas personas y estar enterados de los proyectos que se están desarrollando en la comunidad internacional, y eso creo que puede ser muy positivo como como en los momentos early y mid de la carrera, porque puede darnos perspectivas de muchos campos de estudio y pues ver las oportunidades que existen. Además de eso, también creo, bueno, voy a hablar de eso en la siguiente diapositiva. A mí personalmente me parece que es un trabajo muy interesante, muy bueno. Yo disfruto mucho hablar con las personas, organizar eventos, pero creo que sí es importante tomar en cuenta cosas antes de decidir entrar en el mundo de community building. Por un lado es el contexto y por el otro las habilidades personales. ¿Qué entra dentro del contexto? Lo que hemos visto en el último año, por ejemplo, en la comunidad hispanohablante, es que muchas veces hay personas que tienen las mismas ideas, que eso es como bueno porque hay personas interesadas en los mismos temas, pero a veces es muy difícil que haya, por ejemplo, 5 proyectos de traducción en la comunidad y que no haya organización y estén traduciendo los mismos textos. Ese sería un ejemplo de desorganización. Entonces es muy importante saber qué otras cosas están pasando, porque tal vez en lo que tú tienes interés hay otras personas que están interesadas y pueden tener mayor impacto trabajando de manera conjunta que de manera individual. Pues esto también es importante, sobre todo en las comunidades no anglosajonas, considerar cómo encajan las ideas de altruismo eficaz dentro de nuestro contexto local. Ahora les hablaré de los tipos de grupos, pero pues ver el público al que puede estar dirigido la comunidad que querramos crear. Esto depende de si somos estudiantes universitarios, si pertenecemos a algún gremio científico, si tenemos intereses específicos. Ahora les diré, hay como grupos que son de altruismo eficaz, pero que se dedican solo como a una causa, no sé, por ejemplo, derechos de los animales. Y después, las habilidades personales. Es una actividad personalmente puede ser muy desgastante por el estar hablando con muchas personas, pero también, aunque la mayoría del tiempo es muy gratificante, también hay que lidiar con muchas situaciones que son complicadas de gestionar porque estamos trabajando con personas, como como mencionó Laura ayer en la charla de presentación en el Centro de Altruismo Eficaz. Cuentan con un equipo de Community Help para poder lidiar con problemas que puedan surgir, y eso pues puede ser bastante desgastante. Creo que también hay cierto nivel de incertidumbre porque pues no es como, o sea, no hay una carrera que te diga como esta es la carrera que estudias para hacer community building altruismo eficaz. Los perfiles son muy variados, las herramientas que tienes son distintas. Y eso también hace que, dependiendo de nuestros objetivos a futuro, pues tengamos que analizar de forma personal si esto nos está aportando capital de carrera o no. Okay. A partir de esto, esta es una de las razones que hay diferentes contextos y diferentes habilidades personales, que existen diferentes tipos de comunidades en altruismo eficaz. Estos son solo algunos. Hay, por ejemplo, grupos de lectura para personas que tienen menos experiencia. Ahora les hablaré de algunas cosas que son muy importantes para hacer community building, pero una de ellas es pues quienes están organizando cosas, qué tanto conocimiento tienen de las cosas que organizan es súper importante. Entonces, los grupos de lectura son grupos en los que
se reúnen personas que están como en el mismo estado de aprendizaje y quieren aprender más. Muchas veces, bueno, los grupos de lectura, por ejemplo, tenemos uno en Colombia sobre riesgos existenciales que cumple estas características. Hay otros en los que sí hay personas que tienen más conocimiento, pero que ayudan como facilitadores del grupo. En este caso, por ejemplo, si quieren hablar de grupos de lectura, tenemos aquí a Silvia, Claudette, sí, a Claudette también está aquí. Ellas tienen experiencia en grupos de lectura de este tipo. También es un trabajo que demanda tiempo porque hay pues que no solamente que organizar cuándo son las sesiones, sino ver cuál va a ser el temario, ir viendo que consiguiendo las lecturas. Entonces, si alguien tiene ideas sobre quieren hacer grupos de lectura, les recomiendo mucho acercarse a quienes los han hecho antes porque pueden ahorrarles mucho trabajo y compartirles su experiencia. Otros grupos pues son los universitarios, que están enfocados en personas que están todavía en el grado, en el posgrado. Grupos regionales o nacionales, los grupos de causas específicas, como lo mencioné antes. Hay grupos pues que trabajan solo en animal welfare o en alguna otra causa. Los grupos virtuales, que es el caso de la comunidad hispanohablante, que nosotros somos como una comunidad híbrida con grupos presenciales, pero con una comunidad virtual muy activa también, y en la que, bueno, esperemos que este año podamos hacer más actividades para el grupo virtual. Y comunidades de profesionales, que esto es para personas, por ejemplo, no sé, existen financieros en altruismo eficaz, biólogos en altruismo eficaz. Entonces ellos se agrupan como por gremio temático y discuten desde sus profesiones qué cosas pueden hacer para mejorar el mundo. Algunas cosas, hay muchas, pero algunas de las cosas que considero más importantes a pensar si se quiere incursionar en el mundo de community building es analizar cuál es el nivel de conocimiento, que es epistemics. Lo siento, no supe cómo ponerlo en español. Que es un análisis de qué tanto conocimiento tienen las personas que quieren empezar un grupo sobre el tema del que quieren hablar. Hay un post muy interesante en el EA Forum discutiendo mucho sobre esto, porque digamos que está como el dilema entre queremos grupos grandes con muchas personas o queremos grupos más pequeños con personas que saben mucho del tema y que están muy comprometidas. Son como dos estrategias de community building distintas. Creo que ambas son válidas, depende de las necesidades de cada quien, pero siempre es muy importante que dentro de los grupos haya personas que tienen un buen conocimiento, no solamente de los conceptos de altruismo eficaz. También es importante conocer la cultura y el funcionamiento de la comunidad, que eso pues no se puede aprender directamente de un libro, se aprende directamente siendo parte de la comunidad, y por eso eventos como este son muy importantes, porque esto es lo que genera qué cultura tenemos y lo que genera el que podamos saber pues como las reglas de convivencia dentro de la comunidad, que también son muy importantes. Lo que comentaba antes, investigar qué iniciativas existen relacionadas con lo que nos interesa. Otra cosa muy importante y para la que les recomiendo pues que aprovechen este evento es hablar con personas que tienen experiencia en lo que queremos hacer. Eso siempre nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a dar buenas ideas. Nos pueden decir también, por ejemplo, yo he hablado con algunas personas que quieren saber no solamente como cosas técnicas, sino cómo es mi día a día, para saber si las expectativas que tienen de cómo va a ser su día a día haciendo esto encaja con sus preferencias personales, que creo que es muy importante. Y otra cosa muy importante es hacer investigación. Hay muchas cosas escritas dentro del Foro de Altruismo Eficaz relacionadas con community building. Obviamente representan las ideas de diferentes personas, pero creo que todas son preguntas muy importantes para reflexionar acerca de qué tipo de comunidad estamos ayudando a crear. Entonces, pues, el primero de los recursos que les recomiendo ampliamente es entrar al foro del Centro de Altruismo Eficaz. Ahí no solamente está, bueno, yo aquí les estoy poniendo, si buscan Introduction to Building Effective Altruism, les salen muchísimos artículos con discusiones relacionadas a esto. Por ejemplo, el primero, que creo que es muy importante, relacionado con epistemics, que es que el altruismo eficaz no es una respuesta, es una pregunta.
porque muchas veces esto es... algunas estrategias de community building se parecen como a community building religioso, ¿no? Como, mira, te quiero hablar de Tobior. Pero la diferencia creo que es que en altruismo eficaz sabemos que estamos intentando responder preguntas y por eso la evidencia es muy importante y la respuesta a las preguntas no siempre es la misma porque cambia conforme la evidencia. Entonces no estamos como intentando difundir ideas que son fijas, sino que estamos más bien tratando de difundir una serie de herramientas de pensamiento sobre cómo podemos mejorar el mundo. Y bueno, ahí pueden buscar, hay de verdad muchísimas cosas sobre cada uno, sobre grupos universitarios, grupos de ciudad, grupos profesionales. Y aquí no aparece, pero también ahí hay un mapa en donde aparecen todos los grupos que existen a lo largo, alrededor del mundo y están los contactos de los community builders. Algunos están por aquí, pero los que no están y creen que están haciendo un trabajo interesante que puede ayudarlos, pueden contactarlos como, hola, a mí me interesa esto, podríamos hablar de esto, y en general son muy amables y accesibles. Bueno, obviamente también pueden ponerse en contacto con los community builders de la comunidad hispanohablante en nuestra página que es altruismoeficaz.org. Ayer puse el QR y vamos a imprimir un letrerito para que esté por ahí y puedan acceder a la página. Hay una pestaña de contactos y ahí está pues el contacto de cada uno de los grupos que actualmente existen en México de todo tipo, los universitarios, los regionales y pues Laura y yo como coordinadoras de la comunidad hispanohablante. Y por último, también pueden contactar a las personas del CEA que están especializadas en community building. En este caso específicamente Amaris es quien se encarga de todos los grupos que no son universitarios y Jessica McCordy se encarga de los grupos universitarios. Entonces, si quieren hablar, muchas veces pues nosotros no tenemos, podemos compartir nuestra experiencia, pero a veces no tenemos respuestas a dudas muy específicas y además pues ellas dan como seguimiento a todos los grupos y eso es muy importante, precisamente como en el nivel en un nivel como más alto ellas tienen como la información de qué están haciendo todos los grupos y eso es muy útil para poder ayudar a coordinar y para poder poner en contacto a personas que puede ser relevante que se conozcan y que puedan trabajar en conjunto. Bueno, pues ahora se abre el momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias por toda la información y quiero preguntarte sobre los programas universitarios. ¿Están incidiendo en universidades públicas? ¿Hay universidades públicas interesadas en el tema o es algo que no? Por ejemplo, la UNAM. Sí, es el acelerador de grupos universitarios, lo lleva Jessica McCordy y están invitadas a participar en el programa todo tipo de universidades. Por el momento en Latinoamérica solamente es parte del programa el grupo de la Universidad Católica de Chile, pero 2 veces al año se abren las aplicaciones para que cualquier grupo de estudiantes universitarios pueda aplicar al programa. No desconozco las fechas, pero sé que una se abre para las universidades del hemisferio sur y otra para la del hemisferio norte. Y pues si es una escuela privada o es una escuela pública es indiferente respecto a la evaluación de la solicitud. Está más relacionada con pues que tengan cuántas personas están participando. Una cosa que no dije, por ejemplo, que creo que es muy importante, es que usualmente empezar un grupo nuevo es muy difícil hacerlo de una persona. Entonces la mayoría de los grupos los animamos a que tengan una persona que coordina y eso hace que todo sea como mucho más, no solamente sencillo a nivel logístico, sino sencillo a nivel personal, porque pues cuando empiezas puede haber mucha frustración. Alejo Acelas es el coordinador del grupo de la Universidad de los Andes. Les puede hablar de que pues fue un proceso muy largo, como de 1 año, desde que él empezó a querer hacer cosas hasta que las cosas empezaron a pasar. Pero sí, está abierto a universidades pues de todo tipo, públicas, privadas. Sí, adelante, Silvia. Escuchando que tengo el micrófono. Sandra, a veces me hace muy interesante dónde estás posicionada, porque vives en España, tienes un
ya una trayectoria en altruismo eficaz allí y además aquí, porque te conozco y siempre estuviste súper apasionada con traerlo a México, en Latinoamérica. Te felicito porque lo has logrado. Esto es una prueba. Pero ahora, en este momento, me gustaría preguntarte eso precisamente. La diferencia de construir comunidad de altruismo eficaz en Europa y aquí. Creo que estás súper bien posicionada para responder hasta este momento cuál es la diferencia. Gracias, Silvia. Creo que tal vez te va a decepcionar un poco mi respuesta. No tengo respuesta, así que dime. A ver, hay diferencias obvias, no solamente en España, sino en Europa. Las diferencias culturales son muy marcadas y los grupos son muy distintos. Las estrategias que utilizan también. Efectivamente, cuando yo conocí a Silvia, fue creo que a los pocos meses de recibir mi grant. Pero creo que en lo que yo tengo más experiencia es en las comunidades virtuales, porque yo me dediqué principalmente el año anterior a echar a andar el programa virtual de introducción al altruismo eficaz, donde conocí a varias de las personas que están hoy aquí. Y fue un poco, bueno, no un poco, en realidad fue posible poder empezar a tener iniciativas presenciales en países de América Latina gracias al programa virtual, porque entonces empezamos a tener como un grupo de gente, como un quórum suficiente para que tuviera sentido hacer cosas aquí. No solamente relacionado con cuántos estudiantes podrían estar interesados, sino que, por ejemplo, para hacer un campamento de los que hacemos de carreras con impacto, necesitamos muchas personas del staff. Silvia en este caso participó organizando con nosotros el primer campamento y se necesitan personas de logística, personas de community health. Para cada campamento invitamos speakers, entonces vienen, 5 speakers de la comunidad internacional. Entonces, no es posible organizar un evento si no tienes unas personas detrás que ya tienen ciertos conocimientos, no solamente de altruismo eficaz, sino de muchas otras cosas para poderlo realizar. Entonces, creo que mi mayor área de expertise en este momento son las comunidades virtuales, porque también seguimos haciendo cosas en la comunidad virtual en español. Los eventos presenciales en América Latina, sobre todo en Colombia y en México. Y en este momento, también esta fue una decisión personal mía, pero yo tengo una muy buena relación con los coordinadores en España, del grupo de Barcelona y del grupo de Madrid, pero ellos toman sus decisiones de forma independiente y yo al ser extranjera en España, la verdad es que no me sentía como suficientemente cómoda como para organizar eventos, porque siento que no tengo, aunque vivo allí, no tengo suficiente contexto de muchas cosas y no me siento tan cómoda como haciéndolo en Latinoamérica. Entonces, pues por eso decidí, y por motivos personales también, empezar a intentar hacer más cosas aquí. Otra razón también fue la ventaja comparativa. En España, aunque no hay tanta actividad dentro de España, tienen acceso a muchos eventos porque pueden ir a todos los CEGs que se organizan en diferentes partes de Europa, en Praga, en Berlín, en Rotterdam. Pueden ir al EA Global de Londres. Entonces creo que es una situación muy distinta que la que tienen aquí. También es mucho más fácil que, por ejemplo, accedan a poder ir a estudiar a universidades de Reino Unido, donde hay comunidades enormes de altruismo eficaz, básicamente simplemente por cosas como es más fácil conseguir una visa o hay otro tipo de becas, y creo que Latinoamérica estaba muy desatendida. Y al ser uno de los criterios de cómo elegir causas en altruismo eficaz, me pareció que esa desatención y el número de hispanohablantes que hay en Latinoamérica es inmenso, entonces claramente había una ventaja comparativa de trabajar acá. Gracias. Una pregunta muy parecida, comparando a los intereses que tienen acá en Latinoamérica con los intereses que tienen en estudiar en Europa, por los problemas sociales que tienen en Latinoamérica, por las urgencias, por todo el contexto, sí se nota pues alguna diferencia en los enfoques que tenemos en Latinoamérica aquí en EI, o no crees que estamos igual, porque creo cuando veo trabajando con Latinoamérica, con Europa, acá tenemos mucho más urgencia y algunos temas sociales y de impacto. Sí,
Creo que la respuesta corta sería que sí, solo que eso tiene como muchos matices. En este momento, por ejemplo, como saben, Altruismo Eficaz tiene toda una parte muy fuerte relacionada con donaciones, que no hemos explorado qué tanto sentido tendría en América Latina. Podría ser que sea o no. Que fuera algo que tiene sentido, dada la gran desigualdad que hay, pues tal vez las personas con más privilegios pueda tener sentido tratar de transmitirles estas ideas, pero por el momento no hemos hecho nada relacionado con eso. Nos hemos enfocado mucho en temas de carrera, por eso hicimos el programa de carreras con impacto, cómo tener más impacto con tu carrera. Y ahora tenemos personas, no tengo una respuesta clara en este momento, porque es que hay personas pensando, de esto pueden hablar, por ejemplo, con Ángela Aristizábal, si tiene sentido trabajar en causas locales versus causas globales para la gente de América Latina. Estamos pensando cuáles son las ventajas comparativas y en qué áreas. Hay mucha gente actualmente en la comunidad trabajando en riesgos, porque América Latina tiene una ventaja comparativa en el caso de muchos escenarios de riesgos catastróficos. América Latina es muy importante para la mitigación y para la resiliencia. Entonces, pues trabajar en esto tiene sentido. Y también hay personas pensando y analizando, que creo que eso es muy importante, si puede haber causas específicas de América Latina que son suficientemente costo efectivas y desatendidas y bueno, y que cumplan otros criterios manejables para poder trabajar en ellas. Entonces no tengo una respuesta como tal, lo que te puedo decir es que hay personas que ya están pensando en esto porque, pues sí, porque obviamente son temas importantes sobre saber cuál es nuestro papel y cómo funcionan las ideas de altruismo eficaz dentro de este contexto que es distinto por muchas razones. Sandra, aquí hay una pregunta más, pero ya son las 10. Sí. Pueden buscarme durante el evento. Sí, perdón, no he respondido a las solicitudes de Swapcard porque no he tenido tiempo, pero hoy en la tarde me voy a poner para poder hablar con la tarde y mañana todo el día en one-on-ones. Muy bien, pues muchas gracias por haber asistido.